¿Bajo qué gobierno se realizó el espionaje Pegasus a líderes separatistas catalanes? ¿Qué cree que en la comisión de investigación sabe usted que como consecuencia de los pactos entre el señor Sánchez y el señor Puigdemont para que el señor Puigdemont diera sus votos a la investidura del señor Sánchez como presidente del gobierno de España, el señor Puigdemont exigió la constitución de 3 comisiones de investigación? Esta, en la que hoy estamos, una segunda, afecta a la investigación de los atentados de Cambrils y Barcelona, y una tercera, precisamente, relativa al espionaje sufrido por líderes independentistas catalanes bajo el actual gobierno. Pues no lo sé, esto lo sabrán ustedes, que organizan las comisiones. A mí se me escapa. En su respuesta al señor portavoz de Junts en relación con la responsabilidad del señor Marlaska en el espionaje a líderes separatistas catalanes con el asunto Pegasus, bajo la responsabilidad del actual gobierno, ha eludido por completo establecer ninguna responsabilidad política del Ministerio del Interior en esos hechos. Es más, ha llegado a decir que, bueno, como señalaba al principio, se trata de indicios y que no cabe mantener una relación directa entre esos hechos de espionaje que se produjeron y el gabinete del ministro. Por supuesto, así que seguimos con el grupo parlamentario de Vox. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Yo hay una cuestión que no pensaba plantearle, pero porque no creo que venga directamente afecta al objeto de su comparecencia, pero que voy a hacerlo a propósito de que el señor portavoz de Junts se la ha planteado y me parece interesante, incluso significativa, alguna de sus respuestas. Por tanto, le pregunto, ¿bajo qué gobierno se realizó el espionaje Pegasus a líderes separatistas catalanes? Vaya, es evidente, ¿no? Bajo el PSOE, ¿no? Es evidente bajo el PSOE. Segundo, ¿por qué cree que en la comisión de investigación sabe usted que como consecuencia de los pactos entre el señor Sánchez y el señor Puigdemont para que el señor Puigdemont diera sus votos a la investidura del señor Sánchez como presidente del gobierno de España, el señor Puigdemont exigió la constitución de 3 comisiones de investigación? Esta, en la que hoy estamos, una segunda, afecta a la investigación de los atentados de Cambrils y Barcelona, y una tercera, precisamente, relativa al espionaje sufrido por líderes independentistas catalanes bajo el actual gobierno y a través del sistema Pegasus. ¿Por qué cree usted, ya que usted es un fino analista, por qué cree usted que precisamente esta tercera comisión que se pactó y se aprobó ha sido liquidada sin ni siquiera llegar a constituirse? Li agraeixo lo de fer analista, però jo analista no en soc, ¿eh? Le agradezco lo de analista, porque yo analista no soy. Pues no lo sé, esto lo sabrán ustedes, que organizan las comisiones. Claro, a mí se me resulta, escapa. señor compareciente, que usted está dando opiniones, como es natural, porque para eso está, sobre una serie de hechos que se han producido y tiene, al parecer, respuestas o visiones personales para cada uno de esos hechos. A mí, desde su posición de observador de la vida política catalana, me interesaría mucho saber por qué cree usted que de las 3 comisiones pactadas, 2 las estamos llevando a cabo. En fin, todos tenemos una valoración, y yo desde luego la tengo, en relación con lo que esta comisión y la de los atentados de Cambrils representan, pero la tercera, la que afectaba precisamente a este gobierno, pactada de Constitución, se liquida sin ni siquiera haberse llegado a constituir. Me interesaría saber su opinión, o en todo caso, fíjese, si no me da... Però no està integrada aquí. Pero no está integrada aquí la Pegasus. Sí, bueno, claro. Esa integración aquí de la Pegasus no tiene ni el más mínimo soporte
en decisiones del Pleno de la Cámara. El Pleno de la Cámara decidió que se constituían esas 3 comisiones y esta fue liquidada. Y como por la puerta de atrás se liquidó sin siquiera llegar a constituirse y se ha metido aquí pues una especie de referencia que no forma ni siquiera parte del plan original de trabajo de esta comisión. Pero ya veo que no quiere usted pronunciarse al respecto y lo entiendo, porque me gustaría saber por qué se ha mostrado usted tan... Permítame que utilice estas 2 expresiones, porque son las que, en fin, por lo menos me ha producido, esa impresión me ha producido su respuesta. ¿Por qué se ha mostrado usted tan incómodo y escapista en la respuesta cuando el señor portavoz de Junts le ha preguntado expresamente por la responsabilidad del ministro Marlaska en el espionaje con Pegasus a líderes separatistas? Y usted ha titubeado, ha intentado irse por las ramas y al final más o menos ha venido a decir, bueno, que es que estos son inercias. ¿Por qué se ha mostrado usted tan incómodo a la hora de contestar expresamente la pregunta que le ha hecho el señor portavoz de Junts sobre la responsabilidad del ministro Marlaska en ese espionaje con Pegasus a líderes separatistas? No, jo no m'he mostrat incòmode, no sé. Bien. Yo no me mostraba incómoda. Pues entonces señor valorarlas. En tot cas, En cualquier caso, el Ministeri d'Interior fa temps que yo està le digo que el Ministerio de Interior hace tiempo que está comprando aparatos invasivos de clip cero, d'intromissió en de comunicació. intromisión pero esa en no era comunicaciones. la cuestión por la que yo le preguntaba y por la que le habían preguntado era su opinión sobre la responsabilidad directa y personal del ministro y política del ministro Marlaska en esos hechos. Pero vamos a avanzar. Yo tengo esa impresión y le manifiesto a usted esa impresión de su escapismo e incomodidad a la hora de responder esa pregunta concreta. ¿Usted cree que ha aportado hoy con su testimonio alguna evidencia o algún dato nuevo a la investigación de los hechos objeto de esta comisión? El que sé, ho publico. Lo que sé, lo publico. No, pero yo lo que le estoy, y eso ya lo sé, pero yo lo que le estoy preguntando es, ¿cree usted que su testimonio hoy ante esta comisión aporta algún dato nuevo a la investigación de los hechos objeto de esta comisión? Home, però això ho han de valorar vostès. Perfecto. Hombre, pero esto lo tienen que valorar ustedes. Gracias. A mí me preguntan y yo ¿Usted respondo. por qué ha mantenido, le pregunto, es una pregunta que estoy formulando a todos los comparecientes, o sea, que ¿ha mantenido usted alguna conversación previa con alguno de los grupos que han solicitado su comparecencia antes de que se produjera esta en el día de hoy y en relación con el objeto de esta comparecencia? En relació a l'objecte d'aquesta compareixença, no, però sí que he parlat. En cuanto al objeto de esta comparecencia, no, pero sí que he hablado con mucha Cabe gente. entender, señor compareciente, que el hecho de haber sido usted citado por los grupos separatistas catalanes ante esta comisión y también ante la comisión que investiga el atentado de Barcelona y Cambrils, los atentados de Barcelona y Cambrils, puede deberse a que los grupos solicitantes consideran que su testimonio es un testimonio fiable a efectos de avalar sus tesis conspiratorias en ambos casos, las tesis de estos grupos, me refiero. No sé, ells en coneixen. Bueno, pero Ellos me por lo menos conocen. será indiciario, porque evidentemente usted ha hecho sesión continua o doble sesión. Yo creo que sí que es importante que usted pueda responder ante esta comisión a la pregunta que le voy a formular. Yo creo que es una pregunta ociosa porque es conocido públicamente esa condición. En todo caso, si usted cree que formulada así invade, digamos, su intimidad, pues no tengo ningún inconveniente en que usted no me la responda y lo entendería. Pero la pregunta es, ¿se considera usted independentista? No fujo la pregunta, però ser independentista... No huyo de la pregunta, pero esta Yo no he dicho pregunta, eso. ¿ser independentista me ¿Se invalida? considera usted independentista?
Jo li pregunto. Yo le pregunto, No, perdóneme. le respondo. Jo no li refuso la pregunta. Però Yo no voy a huir de esta pregunta, pero le insisto, también le puedo pedir. Es decir, ¿me invalida el hecho de ser independentista? ¿Me invalida? En este país, ¿Invalida mi trabajo? En este país, afortunadamente, y un régimen democrático como el que tenemos en España, ninguna posición ideológica invalida a nadie para hacer cualquier cosa, salvo que el hacer esa cualquier cosa sea delito, como por ejemplo alzarse contra el orden constitucional, como hicieron las fuerzas separatistas en Cataluña el 1 de octubre. Pero con independencia de eso, es tan fácil como decirme sí o no. ¿Se considera usted independentista? ¿Aspira usted a que Cataluña sea una república independiente separada del Estado español? Com que el veig tan interessat, Como le veo tan interesado, personal, jo no soc con mi percepción personal, yo no soy independentista. Yo estoy independentista. ¿Llamó usted el 1 de octubre del 2017 a los ciudadanos a que se constituyeran en escudos humanos frente a la policía en los lugares en los que se habían instalado las urnas? Esto es muy fácil, ¿sí o no? De fet, jo estava cobrint la informació. De hecho, yo estaba cubriendo la información y de hecho dormí en una escuela, pero no sé si este es el motivo de esta reunión. No es que usted estuviera cubriendo la información, esa es una cuestión. Yo digo que si usted hizo un llamamiento público a los ciudadanos para que se constituyeran en escudos humanos frente a la policía en los lugares en que se habían instalado las urnas, ¿sí o no? No només vaig fer això, sinó que No solo hice esto, sino que estuve en una escuela. ¿Fue usted candidato de Esquerra Republicana de Cataluña? M'està parlant vostè del Cretaci. No, pero bueno. Me está hablando del Cretaci. Todos Vaig ser suplent en una todos llista. tenemos una historia. Fui suplente. Fue usted candidato de Esquerra Republicana de Cataluña. Vaig ser suplent en una llista Perfecto. electoral. Fui Y suplente entonces, en una lista ¿mantiene usted electoral, o ¿Qué sí. tipo de relación mantiene usted en la actualidad con este partido? Si es que mantiene alguna. No, perquè ara ni... No, Des porque de fa un ahora, mes que ja ni cobreixo desde cap hace tipus un mes, d'informació ni política cubro del cualquier tipo de información ¿Usted política ha del trabajado partido. o colaborado con asiduidad en los medios públicos audiovisuales de Cataluña? Y teniendo en cuenta, en fin, los procedimientos de selección que se arbitran en esos medios públicos catalanes en cuanto a la presencia de invitados, de contertulios o de colaboradores, podría llegar a pensarse que esa frecuencia con la que usted ha trabajado en esos o ha estado presente en esos medios públicos audiovisuales de titularidad pública audiovisuales de Cataluña es porque, digamos, el separatismo le considera a usted como un profesional de confianza. No crec. No cree. No lo creo. Muy bien. Y por último, usted ha dicho que Televisión Española es catalanofóbica y por eso rechazó en su momento participar en una tertulia, o al menos así se ha publicado. ¿Usted considera que TV3 es españofóbica? No. 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 Perfecto. Pues yo, señor compareciente, le diría por concluir. ¿Es usted consciente que en su comparecencia, muy bien dicha, muy bien expuesta y con mucho interés en escuchar, y se lo digo en serio, pero sin embargo no ha aportado usted ningún elemento nuevo que contribuya al esclarecimiento de los hechos más allá de reiterar el ya conocido argumentario general conspiratorio que interesa al separatismo para establecer su relato victimista? Porque no ha habido ni una sola aportación de evidencia o de indicio que pueda estimar esta comisión como una aportación singular, nueva, a los efectos de los hechos investigatorios que aquí se tratan de esclarecer. Por tanto, señor compareciente, usted me puede contestar, yo he venido aquí porque he sido citado, claro, pero ¿para qué, visto el resultado de su comparecencia, cree usted que ha sido citado? Sí, suposo perquè he escrit molt sobre això. Bien, supongo que porque he escrito mucho sobre ello, porque tengo mucha información y porque he venido aquí a especificar lo que ustedes querían detallar. No tenía otra intención más, no lo sé, son ustedes quien me han llamado. La que usted mucho ha escrito, sin lugar a duda, no en ningún momento, visto el contexto general de los hechos que se están investigando, en ningún momento ha aportado, al menos
a mi humilde juicio, ningún elemento indagatorio novedoso, más allá, vuelvo a repetir, de reiterar fases, episodios, capítulos, citas del ya conocido argumentario general del separatismo para victimizarse ante esta cuestión? Pues eso es una percepción. Pero esto es una percepción suya, no lo sé, yo no puedo decirle nada al respecto. Esas fuerzas separatistas, usted mismo ha utilizado hoy esta expresión, esas fuerzas separatistas argumentan que existió en un momento determinado una policía patriótica y, sin embargo, insisto, en su respuesta al señor portavoz de Junts en relación con la responsabilidad del señor Marlaska en el espionaje a líderes separatistas catalanes con el asunto Pegasus, bajo la responsabilidad del actual gobierno, ha eludido por completo establecer ninguna responsabilidad política del Ministerio del Interior en esos hechos. Es más, ha llegado a decir que, bueno, como señalaba al principio, se trata de indicios y que no cabe mantener una relación directa entre esos hechos de espionaje que se produjeron y el gabinete del ministro. ¿Por qué cree usted que no cabe establecer ninguna relación directa entre los hechos de espionaje a esos políticos catalanes y el gabinete del actual ministro de Interior, señor Marlaska? No lo entiendo. Sí, Perdoni. usted ha afirmado que en su opinión, no cabe establecer una relación directa entre los hechos de espionaje, la iniciativa del espionaje, el espionaje llevado a cabo con Pegasus a líderes separatistas catalanes bajo la responsabilidad del actual gobierno, que no cabe establecer un vínculo directo entre ese hecho y el gabinete del ministro Marlaska, para no establecer una responsabilidad, para no establecer un criterio suyo personal ante esta comisión de decir sí, hay una responsabilidad política o no existe ninguna responsabilidad política, según su criterio, del actual ministro del Interior en esos hechos, tal y como le había solicitado el señor portavoz de Junts que se pronunciara al respecto. ¿Por qué en un caso usted es tan taxativo y en otro caso ha sido tan elusorio? Ni he estat taxatiu ni he estat al·lusori. Ni he estado taxativo ni he estado ilusorio. A mí me parece muy bien toda esta riqueza adjetival, pero si hubiera escuchado lo que he explicado, es que a diferencia de lo que ha ocurrido con otros ministros, no hay un vínculo directo que se pueda acreditar, a diferencia de los otros que participan en reuniones. Y hay mensajes, hay WhatsApps, hay informes, hay encuentros. Y en cambio, con el otro, no. Otra cosa es que usted tiene razón, que haya indicios porque sale ahí mismo, pero a diferencia del otro, el otro sí que se escucha. El ministro nunca ha estado aquí y en el otro no. Esto es todo, esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Una de las fundamentales de todo ello. Sobre cómo se establecen las relaciones entre unos y los otros. Es decir, deduzco que hay sistemas de dar órdenes. Hay sistemas de dar órdenes que pasan diferentes pantallas o van por derivadas o por la puerta de atrás. La otra también, pero además hay pruebas, evidencias, audios, documentos, encuentros que acreditan que había una relación, un contacto directo. Entonces es evidente. Destacado observador, porque lo es, sin lugar a duda, de la política catalana, no le llama la atención para nada, ni puede ser capaz de establecer ante esta comisión siquiera una impresión inicial. El hecho significativo que le he narrado en el contexto de lo que estamos hablando, es decir, que se pactara la constitución de 3 comisiones de investigación y de pronto, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pero evidentemente con el consenso, porque si no, no hubiera podido ser de otra forma, con el consenso de las formaciones políticas separatistas catalanes, desaparece esa tercera comisión, sin ni siquiera llegar a haberse constituido, la que afecta
al espionaje mediante Pegasus a líderes separatistas catalanes bajo la responsabilidad del actual gobierno y simplemente se mete de tapadillo y sin que medie ningún tipo de acuerdo plenario una referencia a eso en esta comisión. A usted esa renuncia, vamos a decirlo así, esa renuncia de las fuerzas separatistas catalanes que teóricamente por este gobierno al que apoyan y sostienen han sido espiadas y que exigieron la constitución de una comisión de investigación al respecto, que ahora se desdigan y acepten que eso desaparece sin ni siquiera llegar a constituirse. A usted, como fino observador de la política catalana, ¿no le merece o no le lleva a ninguna impresión o a ningún tipo de conclusión? Y con esto termino por atenerme al tiempo señalado por la presidencia. No sé si como a fi analista, pero sí como a fi català. No sé si como fino analista o como fino catalán. Los catalanes tenemos como costumbre ser muy prácticos. E imagino, por lo que usted me dice, y aquí entramos en una conversación como si estuviéramos tomando un café. Yo no entro en las cosas parlamentarias que ustedes acuerden, pero creo... Vaya, yo así lo tenía entendido y así se comunicó en el departamento de prensa de esta misma casa que se fusionaban las dos comisiones en esta. Es que no sé yo qué puc dir d'això. Es que no sé qué puedo decir sobre ello. Señor compareciente, no hay ningún acuerdo que establezca que se fusionan estas dos comisiones. Acuerdo, es vía de hecho, pero esa no es la cuestión. La cuestión es por qué cree usted que de pronto una tribuna específica para dar, en fin, audiencia a una de las tesis, que en este caso, más que tesis, es una evidencia del discurso de las fuerzas separatistas catalanas, que han sido espiadas por el actual gobierno del que son socios, eso desaparece y sí se mantiene otras dos comisiones, la de los atentados de Barcelona y Cambrils, en donde, por cierto, usted de alguna manera ha contravenido una de las tesis principales de esas fuerzas separatistas, esa comisión de investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils se constituye porque pieza nuclear del discurso separatista en los últimos tiempos era que existió una conspiración del Estado español para permitir esos atentados como un modo de freno al movimiento separatista. Y usted, si yo no estoy equivocado, en esa comisión ha desmontado esa tesis del discurso separatista porque ha dicho que usted cree que no hubo ningún tipo de conspiración, que sí que pudo haber lagunas o errores. Es cierto que usted ha negado que exista ese tipo... Y es curioso, ¿eh? Es curioso, això ho diu algú... Es curioso, y esto lo dice alguien que está independentista, imagínese. No, la meva opinió, lo digo que estoy aquí no para dar mi opinión, imagínese. A lo mejor resulta muy llamativo, efectivamente, que en esta cuestión, en donde, en fin, cuecen habas para todas partes, para las fuerzas separatistas, para el gobierno, para el grupo el grupo socialista en esta Cámara, en esta cuestión del espionaje ejercido por este gobierno a las fuerzas separatistas catalanas, no solamente haya desaparecido la comisión, sino que usted, vuelvo a repetir, hoy a una pregunta muy directa del señor portavoz de Junts sobre la responsabilidad del ministro Marlaska no haya querido establecer una valoración personal clara y contundente, en los mismos términos de contundencia que usted sí se ha pronunciado. En unos aspectos, para reafirmar las tesis conspiratorias que aducen las fuerzas separatistas catalanes para victimizarse, y en otros aspectos, para negar, como en el caso de la conspiración de los atentados de Barcelona y Cambrils, el discurso conspiratorio para victimizarse que hacen esas fuerzas separatistas catalanas. De todas formas, señor compareciente, ha sido muy interesante escucharle. Se nota que es usted un experto comunicador.